con la ayuda de Celso Otero, experto en mercado americano de Renta 4. Celso, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿con qué te quedas, de esa segunda lectura del PIB que hemos visto en Estados Unidos y también con esas peticiones de paro semanal que veíamos no solo en mínimos de los últimos tiempos, sino en mínimos desde 1969? ¿Qué nos dicen estas cifras sobre la economía estadounidense y cómo ves, su reflejo en el mercado? ¿Sigue subiendo el dólar? ¿Tenemos reacción también en los bonos? Sí, estamos viendo ahí subida de la TIR de los bonos. El bono a 10 años ya está cerca del 1,70, ¿no? Hay que recordar que durante el año pasado lo vimos en niveles de 0,50 y a medida que la situación económica ha ido mejorando, que estamos viendo en estos datos de PIB, ¿no?, que la economía americana sigue estando fuerte y vemos que las peticiones iniciales del subsidio de desempleo pues son menores de lo que está esperando el mercado, pues cada vez hay más voces dentro de la Reserva Federal donde hablan de una aceleración en el tapering por parte del Banco Central y las posibilidades de subidas de tipos que hace unas semanas veíamos en 2 posibles subidas durante el ejercicio próximo, pues ya se están dirigiendo hacia 3 subidas durante el próximo ejercicio. Celso, más allá de esos datos macroeconómicos que conocemos hoy, teniendo en cuenta el festivo de mañana por Acción de Gracias, seguimos observando los resultados de algunas minoristas y en este caso, 2 de ellas, Gap y Nordstrom, hoy con fuertes pérdidas superiores al 20%. Ambas compañías, por buscar un denominador común, han achacado esos problemas en la cadena de suministro con el supuesto impacto negativo que ha tenido en este último trimestre, pero sobre todo el que va a tener de cara a una época navideña que es crucial para este tipo de negocios. ¿Cómo está el entorno de estas minoristas en concreto? Pues la verdad es que lo que hemos visto en sus resultados, ¿no?, es esos problemas que se están encontrando, porque muchas veces hablábamos de los cuellos de botella y cómo han ido capeando las distintas compañías esos problemas, pero aquí estamos viendo que están produciéndose un gran deterioro de sus ventas, esa falta de suministros. Estamos viendo también subida de precios en esas materias primas, con lo cual los márgenes se ven más presionados y el problema en estas compañías principalmente es que están afectadas de lleno, ¿no? Frente a otras que pueden captar. Hemos visto los resultados de Deere también, que con estos mismos problemas se encuentra en una situación de mucha más fortaleza, pero lo que vemos en estas compañías es que la guía han estado bajando guía porque no ven esa finalización del problema y le va a seguir afectando, y eso genera desconfianza de la posibilidad de acción de los equipos directivos para poder volver a fomentar ese crecimiento de ventas que debería estar, que se busque siempre en las compañías. También mirando al sector tecnológico, Celso, en el caso de compañías, que conocemos por ejemplo por los ordenadores, Tenemos ahora mismo a HP escalando a máximos desde mayo tras rendir cuentas. También hoy hablábamos de Dell, y de esos resultados. ¿Cómo ves a este sector, y qué oportunidades tenemos ante estos movimientos? A ver, a nosotros ese sector es verdad que durante la pandemia ha sido uno de los grandes beneficiados, eso del teletrabajo, el telestudio, nos ha obligado a todos a incrementar en equipos, pero hay que tener en cuenta dentro del sector las que mejor se suele adaptar a estas situaciones, porque tiene, aparte de la parte corporativa, en la parte de retail tiene mucho más contacto directo con el cliente por su venta directa al cliente y saltando sin intermediarios, lo que provoca que su margen mejore, ¿no? Pero esas dinámicas pues no van a ser eternas y los márgenes en este segmento de hardware tampoco son extremadamente altos. Por lo tanto, seguramente lo que estamos viendo, unido esto a unas valoraciones algo más exigentes de lo que nos gustaría, pues no nos hacen estar demasiados cómodos en este segmento. Por otro lado, cambiando ya de activo, Celso, mirando al petróleo, ¿cuál es el escenario que se nos abre en estos momentos? Podríamos decir que a nivel internacional la escena está mirando con miedo a la OPEP después de esa histórica decisión de Estados Unidos abriendo las reservas de petróleo con la intención de bajar el precio del crudo. Aún así sí que estamos viendo en una sesión como hoy subidas tanto para el West Texas como para el Brent situándose ahora mismo por encima de los $82
el barril, el West Texas en el entorno de los $78,5 y además también mirando algunas perspectivas, ¿no? Varias casas de análisis incluso apuntaban a los $100 o a superar el nivel de los $100 por barril. ¿Cómo miramos la escena internacional, por un lado, con ese movimiento por parte de Estados Unidos y, por otro lado, las perspectivas de precios de crudo? Pues ahí hay que partir un poco también de dónde partimos, ¿no? Hay que ver de dónde partimos. Y estamos en un mercado de petróleo donde en los últimos ejercicios las inversiones se han visto mermadas, ¿no? Con lo cual la oferta futura que va a haber es limitada, ya que si no tienes inversiones, no extraes y provocas en el futuro que haya precios más altos del petróleo, que es un poco donde estamos ahora, unido todo eso a que la OPEP es un oligopolio. Por lo tanto, tiene en su poder manejar lo que es la oferta de petróleo en el mercado, ya que controla una parte significativa de la oferta total. Hay distintos actores, como vimos Estados Unidos, que va a abrir sus reservas, con lo cual metes más petróleo dentro del mercado y eso debe provocar una caída de precios, pero también hay que ver que existen dos petróleos, el West Texas y el Brent, ¿no? Porque cada uno está en un mercado. Eso con el tiempo debería normalizarse a medida que los costes a medida que el coste del transporte se homogeneicen esos precios, provoca esa homogeneización de precios, pero al final estamos en un escenario estructuralmente para el medio plazo con precios de petróleo elevados, hasta que las compañías vuelvan a niveles de inversiones más altos y hasta que la OPEP vuelva a incrementar el consumo, la oferta, ya que el consumo está fuerte y vemos los niveles de oferta que están muy por debajo de lo que deberían estar en estos niveles. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué sucede y qué respuesta nos llega del cartel petrolero, sobre todo a principios de diciembre, ¿no? ¿Cómo reaccionáis? Al final, bueno, pues la decisión de Estados Unidos y de sus aliados no resulta finalmente contraproducente, ¿no? En función de lo que diga la OPEP, lo veremos. Celso, como siempre, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.